Ok. Entonces, ahora vamos, lo que vimos antes era una construcción de categorías tensoriales a partir de bimódulos. Entonces, ahora veamos otra que son a través de acciones de grupos en categorías tensoriales. 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 Entonces, tomamos un grupo de primero para categorías nomás. Tomamos G un grupo finito. Voy a usar otra. Y C una categoría. Entonces, vamos a decir que G actúa en C si existen funtores F sub G que van de C en C para todo G en el grupo. Y por supuesto que esta acción tiene que respetar el producto del grupo. Entonces, en analogía, cuando uno hace actuar un grupo sobre un grupo sobre un álgebra es un conjunto de automorfismos de álgebra que vienen parametrizados por los elementos del grupo, tal que la composición de esos automorfismos se respetan con el producto del grupo. Entonces, de alguna forma uno quiere relacionar esta composición con esta, pero bueno, aquí no va a ser la igualdad, sino que existe una familia de isomorfismos naturales, es decir, isomorfismos isos naturales. Y se les pide tales que se satisfaga el siguiente acción. Entonces voy a hacer un dibujito. Entonces vamos a salir de F sub G, F sub H, F sub F en un objeto X. Y entonces puedo poner el paréntesis aquí e ir con la gama de GH en el objeto F sub F de X e ir al F GH en F sub F de X. Y aquí entonces puedo usar la gama de GHF en X hacia el FGHF de X. Y por el otro lado, entonces puedo poner el paréntesis acá, digamos. Entonces aplico F sub G al morfismo gamma HF de X. Entonces va a llegar a F sub G de FHF de X. Y acá entonces puedo ir con gamma de GHF en X. Entonces se le pide que este diagrama conmute. Entonces vamos a definir los objetos, un objeto equivariante, un objeto equivariante es un objeto y munido, munido de, de morfismos S sub G que van de FG de I en I, tales que
Entonces hay un diagrama FG, FH de I, FG de I. Entonces aquí aplico FG en SH. Después aquí voy con este gamma, gamma de GH en I, a FGH de I. Acá uso el S de GH y voy ahí, y acá el S sub G. Acá es, sí, está bien. Entonces, este es conmutativo. Entonces, vamos a definir la categoría, así como cuando uno tiene un álgebra que es actuada por un grupo finito, uno define el álgebra, la subálgebra de los objetos invariantes, digamos, G equivariantes de G. Entonces acá vamos a definir una nueva categoría que se va a definir así, C a la G, que se llama la equivariantización, la G equivariantización. Es un nombre horrible este, es más difícil de pronunciar. Entonces, ¿cuáles son los objetos? Los objetos son los pares I, S de objetos equivariantes. Es decir, objetos que vienen equipados con una familia de morfismos de esta pinta. Y entonces lo único que falta decir es cuáles son los morfismos. Para los que llegaron tarde, lo que estamos haciendo es definiendo lo que es la acción de un grupo en una categoría, y con esa acción en una categoría estamos definiendo una categoría de invariantes. Es algo muy similar a lo que sería cuando uno tiene un grupo actuando en un álgebra y definimos el producto semidirecto. Entonces, un morfismo en la categoría, es decir, si tenemos dos objetos equivariantes, que son pares de objetos más esta familia de morfismos, es un morfismo en C, pero que tiene que, por supuesto, satisfacer algo más. Entonces, es muy fácil adivinar, porque tengo la estructura equivariante del X, tengo la estructura equivariante del Y, acá tengo el morfismo F, y acá puedo poner F sub G de F, entonces esto conmuta para todo G. Bien, entonces tenemos el siguiente resultado, que por supuesto no voy a hacer la demostración, pero es para a modo de información. Entonces, supongamos que G actúa, y todo esto, todavía no mencioné la palabra tensorial, simplemente estamos en categoría. ¿Bien? Entonces, supongamos que G actúa en la categoría C, y que la C es abeliana, lineal sobre un cuerpo. Y acá empiezo a decir cosas que, por supuesto, no definí, no voy a definir. Entonces, lo primero es que esta nueva categoría, la equivariantización de C, también es abeliana, lineal.
Por supuesto que acá hay que pedirle que todos los functores involucrados sean calineales aditivos. Segundo, tengo un functor de olvido, le pongamos así, forget, que va de de la equivariantización en C, que manda un par, un objeto equivariante acá, lo manda, simplemente me olvido de la estructura equivariante, es decir, en el mismo X. Entonces, este es un functor de olvido, es un functor fiel. Tercero, entonces tengo un functor al revés que va de C en la equivariantización, que se define de la siguiente forma. Agarro un objeto y hago algo así como la inducción. Induzco una acción que va a ser sumar, déjenme ponerle H, así, H en G, es decir, sumo sobre todos los elementos y le aplico al elemento X, y esto va a tener, por supuesto, una estructura equivariante, y que la voy a definir ahora. Entonces tengo que definir este T para un G, que va tengo que hacer FG aplicado en esto, o sea que es la suma de F sub G, F sub H en X, y tiene que caer en este objeto, así. Entonces, este morfismo, cuando lo restrinjo a la componente F sub G, F sub H de X, va a ser nada más que el gamma sub GH evaluado en X. Y este functor es un adjunto a derecha y a izquierda del functor de olvido, y por lo tanto esto dice que el functor de olvido es exacto. Cada vez que uno tiene un functor que posee adjuntos a izquierda y a derecha, es exacto. Quería saber la hora para no pasarme. Bueno, entonces, sí, ahora esto simplemente es definir una nueva categoría, ¿está bien? A nivel de, para el que sabe categorías abelianas calineales, entonces uno parte de una categoría abeliana calineal y obtengo una otra categoría nueva. Entonces, ¿qué pasa cuando la C es monoidal? Es decir, que cuando parto de una categoría tensorial, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, si la C es una categoría tensorial y todos los functores, es decir, las acciones del grupo son functores tensoriales, más algo más que, esta es la clase de cosas que no digo, entonces la equivariantización también es tensorial. ¿Cuál es el producto monoidal? Entonces agarro dos objetos y defino el producto monoidal de ellos como, a nivel de objetos es el producto monoidal de C, entonces acá tengo que definir una estructura equivariante, entonces tengo que hacer lo siguiente, tengo que definir el T sub G que va del F sub G que sale de este objeto en ese objeto.
Ahora, como todos los functores f sub g son tensoriales, entonces puedo ir con un isomorfismo acá. Sí. Sí, sí, apare- me preguntan si empezó la transmisión. Dice, no, no es drama. Bueno, sigamos. Entonces puedo ir de acá hacia acá y de acá puedo aplicar la estructura equivariante del X, que sería R sub G, y acá puedo aplicar la estructura equivariante del Y. Y como ejercicio, entonces uno puede, por supuesto que acá no definí ni la asociatividad, ni la unidad, etcétera, etcétera. Hay como varias cosas que definir. Entonces, demostrar que esta es tensorial. Este ejercicio no es tan trivial cuando uno aplica la rigidez, es decir, si parto de una categoría C que tiene duales, no es tan sencillo ver que esta tiene duales también. Em, pero este ejemplo está muy lindo cuando uno empieza a hacer cosas del tipo, cuando uno empieza a considerar, por ejemplo, categorías solubles, o como le dicen en Buenos Aires, resolubles, o no sé cómo le dicen en Uruguay. ¿Cómo le dicen a los grupos solvable groups? ¿Solubles? En Buenos Aires, resoluble o soluble. Exacto. Está solucionado el problema. Cuando uno empieza a estudiar categorías, o la noción de solubilidad en categorías tensoriales, uno puede entonces relacionar un poco la solubilidad de los grupos con estas categorías, en algún sentido. Bueno, entonces, eh, vamos a ver entonces la última parte de este mini curso. Y acá, si todo esto fue muy sketchy, esto va a ser más sketchy.
pero es algo que a mí me gusta dar, así que lo quiero dar. Que va a ser la definición de una representación de una categoría tensorial. Entonces, muchas nociones que uno estudia en categorías tensoriales son como generalizaciones o adaptaciones de la teoría de álgebras a la teoría de categorías. ¿Bien? Entonces, entonces, esta teoría es como adaptar representaciones de un álgebra a categorías tensoriales. La definición, por supuesto, no es para nada sorprendente. Lo que sorprende es un poquito cuando empieza uno a trabajar. Entonces, veamos eso. Opciones de categorías tensoriales. Entonces, partimos de C tensorial. ¿Y qué va a ser una representación? Una representación de C es una colección así. Vamos a llamarle M. Va a haber, tenemos una acción y tenemos una asociatividad. Entonces, donde ahora, por supuesto, la representación no va a ser un espacio vectorial, sino va a ser otra categoría. Esta es una categoría. Tengo una acción, entonces de C aquí. Esto entonces va a ser un funtor de este producto en M. Por supuesto que esto entonces son representaciones a izquierda. Uno puede definir representaciones a derecha y bimódulos. Y entonces uno le va a pedir que esta acción sea asociativa y unitaria. Entonces la asociatividad está dada por este M. Entonces M lo que va a dar es un isomorfismo que va entonces agarro dos objetos X, Y en C y hago actuar, lo multiplico y hago actuar en M, y entonces eso quiero que sea isomorfo a esto. Hago X actuando en Y, actuando en M. Y se tiene que satisfacer otro pentágono. Tal que, entonces escribo acá el pentágono. Z actuando en M, M de X tensori ZM es igual a esto. M y ZM de X y tensor ZM. Y acá va a aparecer la asociatividad de la categoría tensorial. Por supuesto, también hay un axioma para la unidad, es decir, que la unidad actúa como la identidad, pero no lo escribo eso. Entonces, esta definición es como uno casi que la podría haber adivinado, no hay mucha historia. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, C es una representación de C. ¿No? Como pasa en álgebras, toda álgebra es un módulo sobre sí mismo. La diferencia que hay en esta teoría es que cuando uno la define es completamente análogo a las representaciones de un álgebra, pero cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que no es igual a la teoría de representaciones de un álgebra, sino que parece ser que las representaciones son como subgrupos o subcategorías tensoriales de la categoría C. ¿Está bien? Y esa es una diferencia bien fundamental con
la diferencia entre lo que sería la teoría de representaciones de un álgebra a la teoría de representaciones de una categoría tensorial. Entonces, le adelanto una cosa. Esta, cuando uno tiene un álgebra, es un módulo sobre sí misma, no es, en general no es indescomponible, sino todos sabemos ya que se descompone como suma directa de subrepresentaciones y contienen todos los módulos proyectivos indescomponibles. ¿Eso lo vieron en algún lado? Bueno, o sea, es que es el teorema, para el caso semisimple, es el teorema de Wedderburn. En este caso, la C es un módulo simple sobre sí misma. O sea, no se descompone en suma de simple, sino que ella misma es simple. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Siempre esta es simple, es una representación irreducible sobre sí misma. Y cuando uno empieza a clasificar, a agarrar ejemplos, uno se empieza a dar cuenta que las representaciones irreducibles de una categoría tensorial se parecen mucho a las deformaciones de las subcategorías tensoriales de C. Bien, de hecho, yo hace mucho escuché a Ognano que él hace estas eh, álgebras de Foy-Neumann. Él le llamaba quantum submodules a estas cosas. Bueno, otro ejemplo. Entonces, si esto es similar a álgebras, entonces cuando uno tiene un funtor monoidal, es un funtor tensorial, entonces D es un C módulo, o una, es una, sí, estoy cambiando el nombre, vamos a ponerle una representación, es una representación de C. Entonces, ¿cómo haríamos la acción? Uno hace X, tomamos un X en C y quiero actuar en un objeto de D, y bueno, aplico el funtor F y utilizo el producto monoidal de D. Esto sí es similar a álgebras. Cuando tiene un homomorfismo de álgebras, el álgebra de llegada es un módulo sobre el álgebra de salida. Bueno, ahora voy a dar unos ejemplos. Disculpen los que no eh, saben álgebras de Hopf, pero parece como lindo para dar como ejemplo. Entonces, eh, supongamos tener H una álgebra de Hopf y tomamos K un H comódulo álgebra. Entonces, un H comódulo álgebra es un comódulo, es decir, esto tiene una estructura de comódulo, y este morfismo es un morfismo de álgebra. Entonces, resulta que si yo tomo la categoría de módulos sobre K, esta es una representación de la categoría de representaciones del álgebra de Hopf. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, defino la acción de la siguiente forma.
Entonces, tengo que agarro un módulo sobre H, agarro un K-módulo, y esto lo mando a un objeto acá. Esto es un espacio vectorial que viene equipado de una acción de K. El espacio vectorial no es nada más que el espacio vectorial que es el producto tensorial sobre el cuerpo, pero ahora tengo que decir cuál es la acción de K. Entonces, agarro un K y actúo a un par B tensor M, y aquí uso esta estructura. Entonces, esto es lambda K en B tensor M. Como este está en H tensor K, el H actúa acá, que puedo actuar porque el primero es un H módulo, y el segundo tensorando actúa en M. Y, digamos, como un ejemplo particular de esto, o sea, un ejemplo de este ejemplo, es el siguiente. Tomo H, el álgebra de grupo, de un grupo G un grupo finito. Tomo un subgrupo de G, subgrupo. Tomo psi un 2 cociclo, un 2 cociclo. Entonces, el álgebra torcida del subgrupo F es un K de G comódulo álgebra, vía la siguiente estructura. Hago lambda en un E sub F, es E sub F tensor E sub F. Así nomás. En este caso, en este ejemplo, resulta que acá no dije que era una representación irreducible, pero resulta que las representaciones irreducibles de la categoría de representaciones de esta álgebra de Hopf son todas estas. Entonces, acá se ve esto que dije al principio, que las representaciones son deformaciones de subgrupos del G. Bueno, entonces hay una noción de functor de módulo, entonces veamos eso. Entonces, supongamos que C es una categoría tensorial, pongamos así cat P tensorial, y tomamos M y N dos representaciones. Entonces nos interesa definir qué quiere decir que un functor entre M y N respete la acción de C. Entonces, un functor F que va de M en N es de C módulos. Entonces, lo que queremos básicamente es una relación entre estas dos cosas. Es decir, que la acción sale para afuera. Por supuesto, no le pedimos la igualdad, sino que existen isomorfismos naturales, somos naturales, bueno, tales que se satisface una igualdad. Entonces, déjenme escribirla acá.
de X tensor Y, que es una especie de condición de dos cociclo. Y acá, acá sale para abajo f de m, x y e. Entonces acá estoy confundiendo la asociatividad de n y la m es esta m es la asociatividad de n y esta es la asociatividad de n. Bien, se le pone el mismo nombre. Bueno, entonces como en categorías tenemos también estos dos niveles, es decir, tenemos funtores de categorías, pero también tenemos funciones entre funtores, es decir, que tenemos transformaciones naturales. También nos va a gustar decir qué pasa, cómo se definen dos morfismos entre funtores que son de C-módulos. Entonces, supongamos que partimos FC, o sea, este F con la estructura de módulo, y tenemos otro, G y D, son funtores módulos, funtores de módulo. Entonces, una transformación, le pongo así, bueno, transformación natural de módulos es una transformación natural entre estos dos funtores, que por supuesto satisface un axioma en los cuales están involucrados la estructura de módulos de C y D, tal que dxm, theta de x actuando en M, es un sobre x, theta m, C de X. Bueno, en los últimos minutos voy a hacer algo con las manos, pero es algo para contar que creo que es interesante. Entonces, dado una categoría tensorial, entonces uno quiere clasificar representaciones. Pero como sucede en álgebras, uno no puede agarrar una álgebra y clasificar todas las representaciones. Si bien uno empieza eligiendo aquellas que son más fáciles. Por ejemplo, la semisimple. Y eso tiene chances de ser clasificado. Entonces, uno de los problemas es cómo definir una representación de una categoría tensorial, y entre comillas, semisimple. Uno estaría tentado a decir que la categoría M sea semisimple, pero esa no es la noción correcta de semisimplicidad en este ámbito, sino que hay otra noción de semisimplicidad que en algún sentido está relacionada con el hecho de ser toda representación, entre comillas, semisimple, sí es suma directa de aquellas que son irreducibles. ¿Tá? Entonces, como problema está dar esa clasificación. En algunos ejemplos han sido clasificados, por ejemplo, para las categorías de comódulos de ciertos grupos cuánticos asociados a GL2, y en ese caso la clasificación ha dado la descripción de las representaciones irreducibles, dio en una correspondencia biyectiva con los diagramas de Dynkin. Y eso justifica un poco lo que decía antes, que las representaciones no juegan el mismo rol que las representaciones de álgebra, sino que juegan el rol de los subgrupos, ¿no? Es un resultado clásico que los subgrupos de ahí están parametrizados por los diagramas de Dynkin. Bueno, entonces,
quería mencionar como último, ya que vimos esto de teoría de reconstrucción, cuando uno estudia las categorías, funtores y transformaciones naturales, ese objeto, entonces la categoría de categorías, ya tenemos la categoría CAT, que sería la categoría de categorías, como así, categoría de categorías, que ¿qué sería? Los objetos son categorías. ¿Cuáles serían los morfismos entre categorías? Los funtores. Pero me estoy olvidando de algo, de las transformaciones naturales. Entonces, cuando yo quiero analizar esos tres niveles, es decir, los objetos, que son las categorías, los funtores, pero también tengo las transformaciones naturales, estas tres cosas forman lo que por eso puse entre comillas la categoría. Estos forman lo que se conoce como una dos categoría. Una dos categoría. Que lo mencionó Boyana, pero bueno, no quiero dar la definición porque es algo bastante horrible de dar. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere dar precisamente la estructura de esta cosa, uno tiene que pasar al mundo de dos categorías. Entonces uno puede adivinar un poco la definición. Tengo objetos, ¿está bien? Y para cada dos objetos no tengo un conjunto de flechas como tenía en categorías, sino que tengo una categoría, que es la categoría de funtores y transformaciones naturales. Acá en este mundo pasa lo mismo. Cuando yo tengo C módulos, o sea, o C representaciones, puedo tener como C módulos los objetos, puedo tener flechas entre esas dos cosas, que son los funtores de módulo, funtores de módulos, y tengo un tercer nivel, que serían las transformaciones naturales de módulos. A toda esta cosa la llamo, es la dos categoría de C módulos, así. Entonces, esta cosa ya no es algo más rico que una categoría, sino que es una dos categoría. Y lo que resulta es que tenemos un funtor de olvido, y no es un funtor, sino es un dos funtor, un pseudo funtor, que va de la categoría de la dos categoría esta, en la dos categoría de categorías, que sería el funtor de olvido. Es decir, que a un C módulo lo mando simplemente en la categoría subyacente, me olvido de la acción que tiene de C. A un funtor de módulos lo mando en el mismo funtor, pero me olvido de su estructura de módulos. Y bueno, lo mismo con transformaciones naturales. La transformación natural es la transformación natural subyacente. Y resulta, es un teorema muy lindo, pero uno tarda bastante en dar la demostración, es que uno puede recuperar la estructura de la categoría tensorial a partir de este funtor. Entonces, la categoría esta es monoidalmente equivalente a los, le pongamos en, y no voy a decir qué en es, porque hay una noción correcta de transformación natural entre un dos, ya no es más un funtor, sino es un dos funtor, y entonces hay una noción de dos transformación natural. Pero es interesante entonces saber que la estructura monoidal de la C se puede recuperar a través de esta estructura.
Bueno, terminé un poquito antes. Pero con esto quería terminar. De vuelta, esta última parte la quería contar porque a pesar de que, bueno, fue así bastante sketchy, pero es interesante saber cómo entonces esto dice que las representaciones en algún sentido forman un invariante completo de la categoría tensorial. Bien, porque uno puede, si uno conoce sus representaciones, uno puede entonces recuperar la estructura monoidal. Y de hecho también uno puede estudiar deformaciones de la categoría tensorial, porque entonces uno puede deformar este pseudofunctor, no se conoce como pseudofunctor, y entonces uno puede de alguna forma construir nuevas deformaciones de categorías tensoriales asociadas a una de partida. Bueno, por ahora nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí. Eh, em, o sea, ¿qué pretendes al estudiar la representación de... Bueno, justo el paper que te mandé a vos, Virginia. Por ejemplo, en álgebras de Hopf, había conjeturas de cómo construir álgebras de Hopf, ¿no? Una construcción de álgebras de Hopf es a través del producto semidirecto de grupos. Entonces, uno agarras un grupo, un semidirecto, y podías hacer semidirecto tan grande como quisiera. Entonces, la pregunta era de cuán lejos uno podía llenar las álgebras de Hopf con esa construcción. Entonces, una forma de probar en forma negativa esa conjetura fue usando representaciones, porque uno pasaba esa conjetura a una interpretación categórica de lo que era esa construcción, y uno describía la condición que quería en términos categóricos, y era como más sencilla de verla en este mundo, y después uno volvía a álgebras de Hopf. Bien, entonces hay cosas que son como más naturales verlas en categorías que en álgebras de Hopf. Em, esa es una bastante conocida. Después eh, otra de las cuestiones, por ejemplo, que mencioné antes, ¿se acuerdan que una categoría tensorial provenía de un álgebra de Hopf si existía un functor de este tipo? ¿Así? Pero si existe un functor monoidal de este tipo, entonces esta es un C-módulo. Entonces, esto me dice que C es de Hopf, o sea, proviene de una categoría de representaciones de un álgebra de Hopf, si solo si existe un C-módulo de rango 1. Entonces, uno puede tener herramientas de clasificación generales, y si hay una de rango 1, automáticamente es de Hopf. Y muchas veces es más fácil hacer esta parte que hacer esta, porque encontrar el álgebra de Hopf que representa una categoría tensorial, tenés que adivinar justo cuál es el álgebra de Hopf. ¿Está bien? Eh, Eso es una. Después, estos functores
así para un álgebra de Hopf, están parametrizados por, no sé si los que vieron álgebra de Hopf, por twist. ¿Alguien vio twists? El twist es como el dual de un cociclo. ¿Está bien? Entonces uno puede deformar la estructura de álgebra de Hopf y eso te da una nueva álgebra de Hopf. Pero entonces uno se puede preguntar qué pasa si en vez de poner la categoría de espacios vectoriales pongo otra cosa. Eso, si yo tomo una álgebra conmutativa, semisimple, sí, una álgebra conmutativa, y pongo acá los bimódulos, en vez de estar en una correspondencia con twist, estoy en una correspondencia con twist dinámico, con twist dinámicos. Entonces, los twists dinámicos se definieron antes que las representaciones. Entonces, si uno en algún sentido, por supuesto que estas categorías son particulares. Entonces, si uno puede obtener una clasificación de las representaciones, uno se fija en aquellas que son semisimples y esas provienen de twists dinámicos. Eh, Bueno, esas son las aplicaciones un poco más fuertes en álgebras de Hopf que conozco. No, no, no sé. Twist dinámico sí, pero la relación no sé. No sé. Ellos es como que yo a esto lo leí en un remark de un paper de Ostrich, de Víctor Ostrich, y no estaba escrito nada, pero era un pequeño remark. Pero bueno, lleva un poquito de trabajo hacerlo. Bueno, listo. Vamos al coffee break.